nuestra conversación sobre el libro Libérate de las Deudas, que es un buen motivo para platicar, para conversar, y vamos a seguir dando conciencia sobre para entender por qué nos endeudamos y cómo ir liberándonos de este proceso de las deudas financieras, que como sabemos tiene un origen desde el punto de vista espiritual, ¿vale? Así que estamos por iniciar esta conversación, me da muchísimo gusto poder estar contigo y poder compartir estos minutos. Si tienes alguna pregunta, con muchísimo gusto, algún comentario, se trata de que conversemos, de que aprovechemos esta plática para llegar más allá muchas veces del objetivo inicial y poder encontrar respuestas. Si algo tiene la Kabbalah, si algo tiene la Kabbalah es que nos da respuestas justo a lo que andamos buscando. Si algo me dicen siempre todos mis alumnas y alumnos durante una clase o al finalizar la clase, dice, justo es la respuesta que andaba buscando. Esa es la magia de la sabiduría de la Kabbalah, que nos permite obtener respuestas justo nuestra alma recibe lo que necesita. Así que bienvenida, bienvenido. Cualquier comentario, con muchísimo gusto, estoy a tus órdenes. De las que están conectadas, alguien me puede indicar si se escucha bien, todo está bien, ¿sí? Sí, se escucha sin problema, para que ya podamos iniciar nuestro tema del día de hoy. La semana pasada tuvimos muchísimas respuestas, comentarios hablamos sobre la envidia y cómo esto nos lleva a endeudarnos. La semana pasada hubo infinidad de comentarios que nos hicieron, pues, incluso posteriormente al, al live, sobre la envidia, cómo es causante de endeudamiento. Entonces, vamos a continuar. Muy buenas noches nuevamente. Bienvenida y bienvenidos a Together Kabbalah Aplicada. Soy Roger Castellanos. Y como les comentaba, pues tomamos como pretexto el libro Libérate de las Deudas para ir entendiendo este tema tan importante. Como siempre, inicio con algunos temas de conciencia sobre las deudas. Es importante entender tener muy claro en conciencia que endeudarnos financieramente no es algo normal. Vivimos una sociedad que desde luego al sistema financiero, económico, le interesa mucho que nos endeudemos, pero ese endeudamiento pues es simplemente, prácticamente es empeñar el fruto de nuestro trabajo de los próximos años. Prácticamente estamos ya endeudándonos para empeñar el fruto de nuestro trabajo. Y eso es muy doloroso porque es lo que nos lleva a la esclavitud. El esclavo es aquel que prácticamente ya está comprometido todo su trabajo en el futuro. Entonces, primer punto, no es normal endeudarse. No es la única forma de hacernos nuestras cosas, como dicen algunas personas. Esa frase la escucho mucho, por eso la menciono de esta manera. Es que es la única manera de hacerme de mis cosas. No es normal vivir endeudados, al contrario. Desde la perspectiva espiritual de la Kabbalah, nosotros estamos en este mundo precisamente por deudas espirituales que traemos y estamos en este mundo para liberarnos de las deudas. Sí, o sea, no es para más deudas. Y las deudas financieras pues son un reflejo de esas deudas espirituales. Entonces, pensemos que no es normal estar endeudados. ¿Sí? O sea, por otro lado, también las deudas se consideran un proceso adictivo.
porque una adicción es todo aquel comportamiento, hábito, costumbre que no puedo parar aunque yo desee hacerlo. ¿Sí? Somos adictos a muchas cosas. Hoy en día se habla de la adicción, incluso a las redes sociales, o sea, ya es prácticamente para la mayoría es una adicción, no pueden estar sin estar conectados, ¿no? Eh, la última estadística que vi dice que estamos conectados entre 4 y 5 horas promedio al día a las redes sociales, al WhatsApp, o sea, imagínense dedicarle todas esas horas de nuestro tiempo de vigilia a solo a un proceso. Y las deudas también se consideran una adicción en el momento en el que ya no podemos salir de ellas, en el momento en que de pronto decidimos, en la que ya no queremos endeudarnos, pero seguimos haciéndolo, porque nosotros inventamos muchos pretextos, inventamos muchas razones, muchas justificaciones. Todo eso es síntoma de que ya estamos en un proceso adictivo, entendiéndolo precisamente como esa parte de que ya no la podemos controlar. O sea, como cualquier adicto, inventamos justificaciones para endeudarnos financieramente. Entonces, debe ser tomado así. Y como dicen, para curar cualquier adicción, pues hay dos pasos iniciales. Primero, reconocer que tengo ese tema, es el primer requisito que te piden en cualquier lugar donde vas a tratar de rehabilitarte, de rehabilitarnos, pues dicen, pues primero reconocer que tenemos un problema y segundo, poder pedir ayuda, ¿no? Esos dos son aspectos que incluso quiebran nuestro ego. Nuestro ego se opone en primer lugar a reconocer que tiene un problema y en segundo lugar a pedir ayuda. Solos es muy difícil superar cualquier adicción. Y desde luego de la perspectiva espiritual, pues nuestro mayor apoyo, nuestra mayor ayuda provendrá de buscar nuestra conexión con nuestra luz, con la luz divina, con el Creador. Esa es la salida más importante donde podemos encontrar siempre ayuda. Otro aspecto importante de considerar con el tema de las deudas es que es una generadora de pobreza. Eh, Genera mucha pobreza a las personas que ya tienen problemas de deudas, su nivel de vida cada vez se va deteriorando más. Precisamente en esa lucha por no deteriorar la situación económica es que se vuelve uno a endeudar más, se vuelve uno a endeudar más, siempre con la esperanza de que en el futuro va uno a salir adelante, aunque realmente la realidad es que es muy difícil, eh, a menos que mejorara nuestra situación económica de una manera muy fuerte. Entonces siempre todo eso nos lleva a generar pobreza. Hay personas que, por ejemplo, pueden tener un buen ingreso, pero al final no se quedan con mucho. Viven en unas condiciones económicas a lo mejor no del mismo nivel de lo que deberían estar viviendo. O sea, hay personas que pueden ganar un buen ingreso, pero cuando tú revisas su forma de vida te das cuenta que viven de una manera muy restringida. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que ganan, una parte importante ya solo la dedican a pagar deudas y deudas, y su nivel de vida va bajando. Y desde luego que la pobreza se acentúa mucho, y ese es uno de los graves problemas de nuestra sociedad actual, ante por un lado es la ambición desbordada de las personas para endeudar a los demás, pero el darle crédito a las personas de escasos recursos, darle crédito a una persona que gana apenas lo necesario y darle un crédito para que se pueda adquirir algún electrodoméstico o algún gasto por ahí extra, es llevarlo más a la pobreza. Y esto sin considerar todo lo que hay detrás de esta actitud de pobreza, ¿no? Después de esta actitud de pobreza, pues a veces vienen conductas antisociales que paga toda la sociedad. Entonces, importante también es ese otro tema de estar endeudados como sociedad, es generador de pobreza. Eh, el darle crédito a la gente
como ha pasado, por ejemplo, en estas latitudes de Latinoamérica, México, pues de pronto le empezaron a dar crédito a sectores que no les daban crédito hace décadas. Hace décadas no se le daba crédito a ciertos sectores, precisamente porque se cuidaba mucho no afectar más los intereses de las personas y porque los bancos pues, buscaban asegurar su retorno. Pero ahora con esa combinación de cobro de comisiones y de intereses muy altos, pues el factor de riesgo que corren hoy en día los prestadores, los acreedores, los bancos, pues está compensado en muchísimo, ¿no? Pero bueno, es generador de pobreza. Otro aspecto importante tener en cuenta de cuando nos endeudamos, y esto es un concepto ya muy espiritual, no quiero tomarlo lo tomo con mucha delicadeza, pero es un concepto, es una conclusión espiritual. Eh, Endeudarnos es no creer en Dios, porque el que tiene una creencia y una certeza de la existencia de la luz no debería de endeudarse nunca más financieramente, porque cuando nosotros nos endeudamos es una manera de decirle a Dios, a la luz, que lo que me está dando no me sirve. ¿Sí? Esa es una manera de decirle, no creo en ti, porque si yo creyera en la divinidad, el principio fundamental es tener claro que siempre nos manda exactamente lo que necesitamos. Muchas veces no es lo que deseamos, no es lo que quisiéramos, porque este mundo del ego pues nos hace desear muchísimas cosas. El mundo del consumismo nos hace desear muchísimas cosas. Eh, por eso surgen conceptos como el que platicamos la semana pasada, el de la envidia. Siempre estamos queriendo lo que tienen los demás y no somos felices con lo que tenemos. De hecho, el día de hoy vamos a ver ese tema, vamos a ver un poco cuál es la actitud que debemos de tener ante el dinero. Pero es importante, por eso se dice, por eso lo comento, cuando nosotros nos endeudamos, que implica recurrir a otro ser humano o a una institución y decirle, préstame, es decirle, eh, es decirle a Dios, no me sirve lo que me das, no te reconozco como mi proveedor y me voy a buscar a otro. Y eso es negar a Dios. Y ahorita lo vamos a ver, son las causas espirituales de las deudas, es una de las causas más importantes y de toda la caída de la conciencia, es lo que se conoce como la idolatría. Y la idolatría es precisamente buscar fuera de Dios muchas cosas que a lo mejor él no me provee, entre ellos el dinero. Cuando espiritualmente sabemos, los que estamos inmersos en este tema, que todo el sustento está determinado únicamente por lo alto, de arriba. No hay una relación incluso directa, te dicen, no hay una relación directa entre lo que trabajas, las horas que trabajas, el conocimiento que tienes, con lo que vas a ganar. Simplemente de lo alto se determina, de acuerdo a nuestros procesos de vida, lo que debemos de tener y lo que no debemos de tener. Entonces, por eso es un concepto que yo manejo en el sentido de que endeudarnos es un sinónimo de falta de fe, diría alguien, falta de, falta de fe, falta de confianza y es un desconocimiento total del Dios mismo. Por eso digo, es negar a Dios. Cuando yo me endeudo, estoy negando a Dios y por eso es importante desarrollar nuestra espiritualidad, porque a través de ella es como vamos reconociendo estos aspectos. Y bueno, también como lo dije, las deudas es el sinónimo de la esclavitud. Este mundo ha vivido esclavizado prácticamente desde toda su historia, en toda la historia de las civilizaciones. Las deudas ha sido el modo de esclavitud más importante. Desde que se inventaron las deudas, surgió la esclavitud, gente que, que todo su trabajo prácticamente lo tiene empeñado ya de por vida, y así vivimos actualmente. ¿Sí? Las deudas es el modo moderno de vivir esclavizados, en el sentido de que prácticamente lo que ganamos, tu trabajo, el sudor de tu trabajo,
el esfuerzo, tu profesión, todo lo que has invertido y que inviertes para ganarte tu sustento, a veces una parte importantísima, ya la tienes comprometida con un tercero. Así que eso es esclavitud y las deudas es una forma de esclavitud. Eh, y claro, algo muy importante, no se trata aquí de culpabilizar a los acreedores, ¿sí? No se trata de decir, es que el banco es el culpable. No, nosotros somos los que tomamos la decisión de buscar a alguien que nos preste. ¿Sí? La negatividad existe porque nosotros la creamos producto de nuestras propias transgresiones espirituales. En cuanto yo transgredo una ley, va a aparecer una negatividad que me la va a dar. O sea, en el momento que, por ejemplo, yo pienso que necesito más de lo que me está dando la divinidad, en ese momento yo me desconecto de su luz y creo ese ídolo externo, busco la ayuda externa para solucionar mi problema. Entonces aparece esa ayuda externa, aparece disfrazada de un crédito, de un banco, de una persona, de un agiotista, de un amigo, de un familiar, y le pedimos prestado. Pero insisto, no, el problema no es el sistema financiero, sino que nosotros lo hemos creado como resultado precisamente de esa búsqueda más allá de lo que debemos hacer. Entonces, por eso es importante porque uno de los principales, principios principales de la conciencia espiritual es lo que se llama asumir responsabilidad y no es el sistema bancario, ¿de acuerdo? Somos nosotros los que aceptamos. Hace algunos meses escuchaba a un banquero eh, que le reclamaban las altas tasas de interés y él simplemente decía, bueno, yo no te obligué a pedirme prestado, pero ahora yo te presté, págame. Y págame porque tú aceptaste las condiciones, tú eres el que viniste y me tocaste las puertas a mi institución bancaria, así que págame, ¿no? Y tiene razón. O sea, no podemos escudarnos en que porque tiene la tasa de interés, no, o sea, es nuestra responsabilidad, nosotros somos los que damos el paso. ¿Sí? Entonces nosotros creamos a la negatividad por cada proceso de desconexión con la luz. ¿Sí? Así decía, así funciona, la negatividad solo existe así, cada vez que nosotros nos desconectamos de la luz. Por ejemplo, si a mí me aparece la mente de engañar a mi esposa o a mi novia, me va a aparecer alguien en el día a lo mejor. Pero yo ya, porque yo me desconecté a lo mejor de esa fidelidad que yo debía de tener, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, a lo mejor ya es otro terreno, la infidelidad en las personas solo es el resultado de nuestra infidelidad con la luz de Dios. ¿Sí? Por eso, mientras seamos infieles a la luz de Dios, seguiremos siendo infieles en este mundo físico. Entonces, así funciona. Entonces, es importante, no es responsable el acreedor, porque luego le damos la vuelta y lo usamos para excusarnos muchas veces. El acreedor ahí estuvo, como lo he mencionado en otras pláticas, pues si ya nos prestó, pues agradezcámosle. En su momento nos solucionó un problema, pero tenemos que asumir responsabilidad, porque está yo hablando de los pasos para salir de las deudas, es empezar así, empezar a asumir responsabilidad. Porque si yo estoy buscando pretextos para no pagar, o estoy echando la culpa al otro porque me cobró altas tasas de interés, estoy negando eso, entonces la luz no nos va a ayudar. ¿Cuál es el secreto? Y lo comento precisamente en el libro. En mi libro, mi experiencia personal con las deudas ha sido muy fuerte y es por eso que lo escribí, porque es mi deber con la sabiduría de la Kabbalah aplicarla a mi experiencia de vida y tratar de ayudar a muchas personas a entender este proceso. Entonces no podemos escudarnos o pensar que son nuestros enemigos a los que les debemos. Al contrario, en su momento nos prestaron, ¿no? En su momento nos solucionaron un problema, que ya luego se nos convierte en una lápida y se nos convierte en un problema y ya no le queremos ni contestar el teléfono, ni abrir la puerta, ni nada.
Eso es producto ya de otro tema, ¿no? Entonces, si queremos nosotros empezar a salir de nuestras deudas, es importante asumir esta responsabilidad, ¿sí? O sea, yo tengo que encontrar la solución, yo tengo que liberarme de esta energía que me hace endeudar. Y hemos visto algunas causas espirituales que nos llevan a endeudarnos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, revisemos algunas adicionales, fíjate, algunos comportamientos que nos llevan a endeudarnos. Uno de ellos es, lo platicaba ahorita, la idolatría. La idolatría es la fuente prácticamente de infinidad de deudas espirituales. Porque la idolatría es cuando yo precisamente pienso que mis problemas me los va a resolver otro y no mi conexión con la luz. Entonces me desconecto de la luz del creador y empiezo a buscar ídolos. Ese ídolo simboliza alguien de quien va a provenir mi felicidad o va a provenir la solución que estoy buscando. Y eso se llama crear ídolos, porque creo que de ahí viene mi felicidad, ahí viene mi solución. ¿Sí? Entonces, imagínense cuántos ídolos tenemos creados. El mismo dinero, pensamos que es un ídolo, la deuda, ¿no? Porque si me endeudo voy a obtener lo que deseo. Las personas mismas las convertimos en nuestros ídolos, por eso a veces dan relaciones muy apegadas. El apego viene de esa idolatría, el apego a las personas viene de la idolatría, porque no es la persona como tal la que nos interesa, sino la carencia que nos está llenando. Esa carencia que en lugar de llenarla a lo mejor con mi acercamiento a la luz del creador, la busco llenar con alguien afuera. Todo eso se llama idolatría y todo eso nos lleva a endeudarnos financieramente, ¿saben? Todo eso está ligado con las deudas financieras. Entonces cada vez que yo creo que voy a obtener afuera, fuera de la luz, algo que yo necesito, creo un concepto de idolatría y eso es causa de muchas deudas. Por ejemplo, ¿por qué me endeudo? Las deudas, uno de sus orígenes es porque quiero llenar un placer de tener algo, aunque ese placer me dure unos segundos, unos minutos, eh, el, 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 llenar el placer, el gozo de disfrutar de algo, a lo mejor no tengo el dinero en ese momento, pero lo quiero, lo necesito según yo, me lleva a endeudarme. Eso es porque estoy idolatrando ese objeto o esa condición o ese auto, porque creo que ese auto, esa nueva casa, ese nuevo equipo me va a dar felicidad. Entonces, toda esa búsqueda de felicidad afuera, hacia el mundo exterior, objetos, personas, estatus, hay quienes se endeudan por estar en un estatus social, ¿no? Eh, todo eso se llama idolatría. Todo eso se refiere a eso. Y todo esto es causante de deudas financieras. ¿Sí? Así que eh, hay que estar muy... Ese es uno de los trabajos más fuertes, más importantes en la espiritualidad. Es uno de los trabajos que puede llevar mucho tiempo entenderlo y deshacernos de ello. Pero sin eso, desde el punto de vista incluso de la Kabbalah, los que están inmersos en la Kabbalah, aquí no me meto a profundidad porque sé que mucho de mi público no es cabalista, pero porque voy dirigido a millones de personas que tienen el problema de endeudamiento y que no precisamente entienden de Kabbalah. Este libro en particular, por ejemplo, está muy con un lenguaje prácticamente no cabalístico, con mucha conciencia, pero precisamente porque va dirigido a infinidad de personas en el mundo que, que intentan entender el origen, ¿vale? Por cierto, este libro lo pueden adquirir para México, en cualquier parte de la República, se los mandamos a su domicilio y también existe para las personas del extranjero en la versión electrónica. Entonces, eh, revisemos de dónde estamos queriendo obtener felicidad. Y ahí puede ser que haya una causa de por qué me estoy endeudando. A veces queremos, por ejemplo, que nuestra felicidad
puede ser un estatus, vivir en una colonia mejor de la ciudad, porque estoy buscando estatus, o por envidia, ¿no? Porque sucede que mi amiga o mi hermana o mi hermano ya se bueno, fueron a una mejor colonia, pues ahora yo también, ¿no? Empezamos a decir, no, pues yo también quiero irme a otra mejor. O sea, hay tantas motivaciones, tantas carencias que nos hacen buscar la felicidad afuera. Entonces todo eso se llama idolatría y todo ella es causante de deudas financieras. ¿Sí? Entonces, voy a leer una parte, hoy vamos a hablar sobre la actitud hacia el dinero. Es muy importante, la actitud hacia el dinero ya de entrada nos dice cuál es nuestra situación económica. ¿Sí? Cuando tienes la oportunidad de contrastar con personas que son personas realmente que tienen dinero y que lo saben usar correctamente, te das cuenta que tienen una actitud hacia el dinero muy diferente al que la tiene una persona que hay personas que pues, tienen escasos recursos y hay otras personas que son en su mayoría, ahí se encuentra la clase media. La clase media sufre muchísimo porque está en medio precisamente, está en el sándwich, en medio del sándwich del social. Entonces el que está en clase media está batallando todos los días por querer subir al siguiente nivel, pero también por no caer hacia al nivel inferior. Es como un estrés social y entonces el manejo que tiene el dinero es muy diferente al de las personas que están en un estatus económico bueno, tiene una manera muy diferente de manejar, de enfrentar el dinero. ¿Sí? Tan solo algo muy simple, pero hay personas, por ejemplo, que para compartir, para dar algo de ayuda, la piensan, la repiensan y les duele. Eso habla de un miedo a soltar el dinero, porque hay muchos apegos, muchos miedos, porque creemos que se nos va a ir algo que nos ganamos, ¿no? En cambio, las personas que tienen cierta posición económica, cuando se trata de compartir algo, ¿no? Sin problema, sin problema, ¿no? Y no es porque tengan mucho dinero, porque hay personas que pueden tener mucho dinero y son muy apegadas al dinero, ¿no? Pero hay unas que son muy felices con lo que tienen. Y ese es el trabajo de la espiritualidad, aprender a ser felices con lo que se tiene. Eh, hay personas que, por ejemplo, alguna vez se te ha ocurrido que tienes ganas de un rico helado, ¿no? Pero a lo mejor en ese momento tienes en el bolsillo apenas algo de dinero y dices, no, y te dicen los sabios, si te da miedo hasta comprarte cosas que para ti, que tú necesitas o que tú deseas, hasta como por un helado, debes de revisar tu posición con el dinero. ¿No? O sea, cuando no invertimos ni hacia nosotros mismos, pudiéndolo hacer, es una actitud de miedo ante el dinero. Todos son indicadores. Entonces, voy a leer lo que dice esta parte. Dice, no valorar, no respetar y no apreciar el dinero nos lleva a endeudarnos. Muchas personas confunden en la espiritualidad y quieren creer que el dinero no es importante, asumiendo actitudes de poca importancia al dinero, lo que los lleva a desvalorar los recursos que obtienen. Este es un error gravísimo. El sustento y la riqueza provienen de la fuerza creadora y restarle importancia al dinero es como despreciar lo que nos está otorgando. Entonces suceden dos cosas. El cielo nos cierra las puertas y entonces buscamos endeudarnos sin límites. ¿Cuál es el punto? Que muchas veces podemos querer soslayar o no darle importancia. No, el dinero no importa, el dinero va y viene, el dinero... entonces eso nos hace no valorar lo que recibimos, como les comenté desde un principio, la luz, el sustento, proviene de lo alto.
proviene únicamente de Dios. Entonces imagínate que el Creador nos está dando a través del producto de nuestro trabajo, pero es Él el que nos está mandando el dinero. Entonces es como un gran regalo que recibimos todo el tiempo. Cada vez que recibimos dinero debemos decir gracias por este regalo, gracias. Y además viene de alguien muy importante. Debemos de darle un valor muy importante. Bajo ese sentido, decir, wow, es un regalo que me está dando el Creador. Entonces, a tomar actitudes de me importa poco el dinero, como diciendo, ay, sin darle tanta importancia, porque a veces en la espiritualidad se confunde. No se trata de depender del dinero, fíjense, yo no estoy hablando de que el dinero sea el que nos haga felices. El dinero debemos de apreciarlo porque proviene de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el sentido que debemos de darle a cada peso que llega a nuestra bolsa, a cada dólar que llega a nuestra bolsa. Es un regalo que viene viene de lo alto. Entonces, ¿cómo debemos de tomar un regalo que es dado de lo alto? Debemos de tomarlo con mucho aprecio, con mucho agradecimiento, ¿sí? Porque viene de algo, de alguien, no me gusta manejar mucho el concepto alguien porque a veces humanizamos ese concepto divino. Entonces, esa es la actitud que debemos de manejar de entrada, ¿sí? Cada peso que recibimos nos los está entregando el Creador. Entonces, imagínate cómo debemos de recibirlo. ¿Sí? Esta es una demostración, por ejemplo, si nosotros no le damos ese significado, esa importancia, es una demostración de falta de respeto al proveedor, en este caso el creador. Es considerado como el hijo malagradecido al que le dan y no aprecia nada, ¿sí? Que se queja además, o sea, le dieron ya y no dijo gracias, no valoró nada lo que recibió, ¿sí? Entonces, esta actitud da como resultado la ausencia de apreciación, o sea, no apreciamos, y eso hace que nos desconectemos de la luz del Creador. Y eso hace que nuestro sustento se inunde de oscuridad. Entonces, el mensaje aquí es, apreciemos todo el sustento que recibimos porque proviene del Creador. Si nosotros le perdemos esa apreciación, nos desconectamos de la luz del Creador. ¿Sí? Y en esa desconexión, todo el dinero que recibimos se llena de oscuridad. Y por eso no nos alcanza, por eso estamos con muchos miedos, porque pues no le estamos dando ese significado a ese regalo que recibimos. ¿Sí? Importantísimo esta actitud total. ¿Sí? Cada peso que recibimos, imagínate, es un regalo de alguien de lo más importante del universo. ¿No? No podemos tratarlo con desprecio, al contrario, con mucha apreciación, con mucho agradecimiento. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es una desvalorización del dinero, ¿sí? Eh, y no hay que confundirlo, ¿no? Porque en el fondo a veces esa actitud de desvalorizar el dinero, en el fondo es una manera también de ocultar que estamos dependiendo de él. ¿Sí? A veces es una actitud más bien como de querer decir no me interesa, pero en el fondo estoy ansioso de recibir ese dinero, ¿no? O sea, en el fondo ese desprecio, esa falta de valorización del dinero, que podemos externarlo muchas veces hacia lo exterior, en mi interior estoy necesitadísimo de él, ¿no? Está ocultando una verdad llamada idolatría, ¿no? Una verdad que me hace feliz o contento o triste si lo tengo o no lo tengo. Porque esa es la manera de saber si yo estoy en idolatría con algo o con alguien. Sí, cuando yo siempre les digo, o sea, cuando está cerca la quincena, cuando estamos a 2, 3 días de la quincena, estamos tristes. Y cuando ya cobramos, estamos contentos. Eso significa que yo le estoy dando al dinero
el poder de hacerme feliz o hacerme triste. Ahí es como tú puedes saber que estás idolatrando. Si tener eso o esa persona a tu lado tiene la capacidad de mover nuestros estados de ánimo, es porque estamos en idolatría. ¿Sí? Estamos idolatrando eso externo. Y puede ser aplicable al dinero, puede ser aplicable a un trabajo, puede ser aplicable a un puesto, puede ser aplicable a las personas mismas, ¿sí? Etcétera. Y es una manera también de identificar las relaciones, ¿no? Ok, el mensaje es, el dinero primero hay que apreciarlo por su fuente. Y aquí viene el tema principal, bueno, no es principal, pero estar muy conscientes. El dinero no proviene como resultado de tu trabajo, ¿sí? Esa es la trampa de la conciencia, porque la conciencia te hace creer que es resultado de tu trabajo, que es resultado de tus talentos, de tu inteligencia, de tus conectes, ¿no? Esa idolatría, pues hace que pensemos que es nuestro. Y en el momento que uno piensa que algo es nuestro, nos va a costar trabajo soltarlo. Nos va a dar miedo soltarlo. Sí, ese es uno de los grandes, grandes temas que tenemos que tener clarísimo. No viene de producto de mi trabajo. Y lo podemos ver, hay personas que trabajan muchísimo y no tienen nada, y hay personas que no trabajan mucho y tienen mucho. Y a veces hasta de la misma profesión o actividad, ¿no? Porque no tiene que ver, no hay una relación directa. El dinero es proveído de lo alto. Y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, el dinero es dictado cada año cuando hacemos nuestra conexión de Rosh Hashanah. Ahí se nos dicta cuánto dinero vamos a tener en el año como resultado de todo un trabajo anterior, ¿no? Entonces, el mensaje de hoy es, empieza a apreciar todo el dinero que tengas por su fuente. ¿Y cuál es su fuente? La luz, el creador mismo. Entonces imagínate recibir un regalo del creador. ¿Cómo debemos de tratarlo? ¿Con qué aprecio? ¿Con qué agradecimiento? ¿Con qué cariño? Ese es el mensaje para poder empezar a estar en otro nivel de poder no endeudarnos, reconocer que nuestra fuente es el creador. ¿Vale? Esto atenta contra el ego y contra muchas cosas que nos vende esta sociedad, de que pensamos que vamos a ser los millonarios y te dedicas a tal cosa o a este negocio, ¿no? ¿Sí? Ese es el principio, hay que apreciarlo. Luego, una vez que lo aprecias, lo puedes recibir, retenerlo, como dicen, ahora ya lo retengo, y una vez que lo retengo, decido su uso. Fíjate, porque son etapas. Hay un libro que lo relaciona con el dinero como la forma en que digerimos la comida. Dice, en primer lugar, la comida que comes todos los días viene del creador, porque también el sustento viene del creador. Entonces lo recibes, lo masticas, dice, ese masticar, ese mantenerlo en la boca, es esa apreciación que debemos de tener por el dinero. Lo estás degustando, estás saboreándolo, estás adquiriendo su sabor, y luego va a pasar, dice, por el tracto digestivo, y después del tracto digestivo va a llegar al sistema de los intestinos, y ahí se van a encargar de repartir todas las vitaminas y todos los nutrientes que necesita el cuerpo, y al final habrá algún desecho eh, que el mismo cuerpo va a eliminar, ¿no? Esa es la misma similitud con la que te dicen que debemos de recibir el dinero. Primero lo recibo, lo mastico, lo agradezco, lo bendigo. Sí, por eso también acostumbramos a bendecir cada alimento, porque estamos reconociendo su fuente. No, no viene producto de mi trabajo, porque ese es el problema por el cual luego esa actitud que tenemos hacia el dinero nos bloquea. Y luego la retienes, dice, y empiezas a distribuirlo. Ahora sí lo empiezas a gastar donde lo tienes que gastar.
Y bueno, ahí viene otro proceso del diezmo. Es el diezmo, es como eso que tenemos que dar a otros, que no se queda dentro de nosotros, sino que se comparte. Pero bueno, ya hablaremos posteriormente de ese tema. Entonces, ese es el mensaje. Aprendamos a agradecer, a darle el valor al dinero, no por lo que nos pueda resolver. ¿Sí? No debe ser causa de alegría o tristeza tenerlo o no tenerlo, sino lo que nos debe de alegrar es que nos es dado de lo alto. O sea, imagínate que somos escogidos para darnos ese dinero determinadas, para determinados días, ¿no? Esa es la actitud que debemos de manejar ante el dinero. Y eso nos va a permitir empezar a liberarnos de esa tentación de buscar dinero por otro lado. Porque cuando yo me endeudo financieramente, estoy precisamente negando a Dios. Estoy negando, le estoy diciendo a mi fuente, le estoy diciendo, hey, no me sirve lo que me das. ¿Y qué crees? Voy a buscar acá en el mundo físico a alguien que sí me cubra mis deseos. Uh-huh. Eso es desconexión total con la luz. Y obviamente nos lleva a endeudarnos. Y una manera interesante también, bajo esta idea de recibir, digerir, degustar, luego retenerlo, eh, una recomendación es que en el manejo del dinero, es que no lo gastes sin tenerlo. Lo más delicado que podemos hacer es que va a llegar la quincena, o el mes, o la semana, y antes de cobrar yo ya hice una lista en qué me lo voy a gastar. Lo que estás haciendo es gastártelo ya antes de tenerlo. Y eso es, entonces cuando llega a tus manos ni lo sientes. O sea, ya es como comer y tragármelo, ¿no? O sea, así como ni saboreo ni nada, o sea, me lo trago, o sea, eso es un error en el manejo del dinero. No, no hagas cuentas hasta que no lo tengas en tu banco, en tu cuenta, en tus manos, y a partir de ahí, tanto para esto, tanto para acá, ¿sí? Porque mentalmente ya se te fue antes de cobrarlo. Y esa es una de las razones por las cuales no nos rinde. Porque ya te lo gastaste. Ya para el cerebro, ese dinero ya no existe, porque ese es uno de los manejos del cerebro. Así todo el cerebro dice no distingue entre el pasado y el futuro. Si tú dices ya me lo gasté porque hice una lista de lo que voy a cobrar, en qué te lo vas a gastar, para el cerebro ya te lo gastaste. Y entonces cuando lo recibes, ya no lo procesa. ¿Sí? Y entonces hacemos a veces un uso incorrecto del gasto. Entonces, es una recomendación que yo les doy. ¿Sí? No acostumbren a programar sus gastos hasta que no tengan el dinero en cuenta. ¿Sí? Hasta que no lo tengan. Ahí, ahora sí. Y ahí vas a poder tomar mejor decisión sobre tu dinero. ¿De acuerdo? Porque por eso no alcanza y por eso tengo que estar endeudándome. Porque, ¿qué crees? Al final nunca me va a alcanzar. Ya te lo gastaste tanto desde antes de tenerlo. Ese es el gran error. En finanzas aprendemos nosotros un principio fundamental que nos enseñan es que nunca adelantes ingresos, ¿no? Este, nunca adelantes tu ingreso. ¿Sí? Nunca adelantes un ingreso si no lo tienes y mucho menos los gastos, ¿no? Así que es una recomendación, todo esto te va a ayudar a que usemos el dinero de una manera diferente. Uh-huh. Como dice Mijail ahí, ahora lo que hacen es dar préstamos de aplicaciones. O sea, la gran trampa hoy en día es la agilidad con la que se obtienen las cosas. Vivimos una sociedad que la tecnología misma nos está haciendo que muchas decisiones ya no las pensemos. Ese es el secreto de las ventas, por ejemplo. Si tú haces que si tú le das oportunidad a un cliente de que piense una decisión, lo más probable es que ya no te compre. Entonces, hoy en día la gran trampa es
en una aplicación en 2 clics ya te endeudaste. En 2 clics ya compraste. ¿Sí? Así, ese es uno de los de las grandes estrategias que se usan en las empresas de venta. Entre más rápido, entre menos oportunidad le des a la persona de pensar, es probable que te compre. Entonces, el uso de aplicaciones por eso ha tenido tanto auge. Rápidamente te dicen, obtén tu préstamo en 5 minutos, ¿no? Sin restricciones, y no te das cuenta ni el montón de intereses, ni la deuda que te echaste encima, porque urge tanto cubrir mi deseo, y aquí tengo luego la aplicación que me dice aquí está, o el banco que te dijo ya tienes un crédito autorizado, nada más necesitas darle clic, punto. ¿Qué tienes que hacer? Nunca tomes decisiones financieras, nunca tomes decisiones financieras a la rápida. Siempre piénsala, siempre consulta con la almohada y verás que van a cambiar. Muchas cosas que deseas comprar y que crees que urgen solo aparecen porque las vistes, porque fuiste al centro comercial y lo compraste porque en ese momento se te generó el deseo. Tienes que dejar que el deseo primario se vaya. Esa es una enseñanza cabalística muy poderosa. Tenemos que dejar ir el primer deseo en todo en la vida, ¿eh? No solo en estos temas de dinero, pero tenemos que dejar ir el primer deseo, porque ese deseo es la trampa. Así que esa es otra recomendación. Tómate tu tiempo en cualquier decisión financiera, nunca la tomes de inmediato. Piénsala, retírate al otro día. Uh-huh. Deja que se te enfríe el deseo. Hay que enfriar el deseo. Obviamente al vendedor no le conviene. Te va a presionar para que tomes la decisión de inmediato. Esa es una de las grandes trampas en las ventas, porque el deseo surge y lo queremos cubrir de inmediato. Entonces, bueno, eso yo se lo agregaría al tema de hoy. Primer punto, apreciar la fuente de donde viene nuestro ingreso. Y dos, tómate tu tiempo para cualquier decisión financiera. No urge. ¿Sí? Hay quien dice que las personas, esa es una mentira en el mundo de los negocios, ¿no? Hay que saber tomar decisiones rápidas, ¿no? Muchas decisiones hay que pensarlas. ¿Sí? Hay decisiones que por urgencia quizás, pero aún así, nunca te dejes presionar para tomar una decisión financiera de manera inmediata. Oye, que se te va la oportunidad, que tienes 5 minutos para aprovechar la oferta. No importa. ¿Sí? Todas esas son las trampas de la conciencia. Y ya por último voy a hablar, precisamente eso, estamos hablando sobre la actitud del dinero. Y uno de los peores, nos enseñan los sabios, que uno de los peores defectos y más crueles, y esto aplica sobre todo en las relaciones de pareja, en los matrimonios, es la avaricia. ¿Sí? Es la avaricia de las partes. El hombre o la mujer que es avara con el dinero, dice, es una persona que está sellada al sufrimiento humano. ¿Sí? Y esto es un sinónimo de crueldad. Porque a través de su avaricia justifica su conducta. O sea, una persona que no es caritativa, que no está viendo por las necesidades de los demás, a veces ni por las necesidades de su propia familia, ¿sí? Porque hoy en día ya cada quien gana para su santo y no le interesa la necesidad del otro. Ese es uno de los graves temas de hoy en día. No me interesa el problema que tenga mi pareja, mientras yo gane lo que gane, no me interesa qué esté pasando, cuáles son sus necesidades, para nada. Es una persona cruel, porque no tiene abierta el corazón hacia los demás, ¿sí? Porque tiene tanto amor al dinero, ¿sí? Que él dice, el amor al dinero enceguece, nos vuelve ciegos, y un ciego no ve las necesidades del otro, se vuelve cruel, se vuelve duro de corazón, ¿sí? Porque tiene tanto amor al dinero que se vuelve ciego. Mm. Enceguece los ojos, dice, y pervierte las palabras. Por eso el avaro, al fin y al cabo, acaba siendo odiado, ¿sí? Porque no agrega ninguna bendición a su vida y tampoco a su dinero. O sea, imagínate tanto miedo y tanta negatividad por soltar el dinero.
porque piensan que es de ellos, porque piensan que se lo ganaron. O sea, hay tanto ego detrás de eso. Y eso en los matrimonios es la muerte. Nunca debemos, por ejemplo, hablando de actitudes hacia el dinero en el hogar, nunca debemos de transmitirle nuestros problemas financieros a nuestra familia. Por ejemplo, si tu familia depende de ti solamente económicamente, no le digas a tu esposa, a tus hijos que tienes problemas económicos. ¿Sí? Ellos no tienen ni siquiera no tienen la posibilidad de ayudarte y lo único que hace es angustiarlas. ¿Sí? Y en el caso de una esposa angustiada, es muy delicado porque la esposa es la base, es la vasija de la paz en el hogar. Y si yo tengo una vasija inquieta, preocupada, angustiada, o que a lo mejor estoy echando hasta la culpa de mi problema económico, es una vasija que tampoco me va a ayudar a revelar luz. Entonces nos dicen los sabios, si tienes problemas económicos, la actitud que debes de tener es, tienes que buscar solucionarlo, pero no transmitas este tema hacia tu familia, que en muchos lugares es muy común. Entonces tienes a unos hijos que ya les estás heredando una actitud hacia el dinero muy negativa, pero creas inestabilidad en el hogar. O sea, ya no va a haber un solo preocupado, ahora va a haber tres, cinco preocupados. Y peor, nuestra esposa, nuestra pareja. Y si tú eres mujer que trabaja igual, no le transmitas tus problemas económicos a tu familia. A lo mejor sí los puedes comentar con tu esposo, cómo van a salir adelante, si es que están trabajando juntos para ustedes juntos. Porque el problema de hoy en día es que muchas relaciones cada quien vive para su santo. Entonces, pues viven separados, viven totalmente separados, aunque estén conviviendo en el mismo espacio físico, viven separados. Y la separación pues siempre genera negatividad, ¿no? Pues eso habla de la avaricia que tenemos hacia el dinero. Uh-huh. Y la avaricia tiene que ver con porque creemos que lo conseguimos precisamente con nuestro propio esfuerzo. Está totalmente contrario a esta idea de que el dinero que tienes proviene de lo alto. Es uno de los grandes egos y es muy difícil de resolverla. O sea, ¿cómo? Si yo me he preparado, si yo tengo una profesión y he trabajado 20 años en el negocio o en la empresa, 10 años y por eso tengo lo que tengo, eso es una ilusión. Porque el día que quiere el creador viene y nos quita todo de la noche a la mañana. ¿Sí? Es la soberbia, todo eso es el origen de la avaricia, cuando uno cree que es el fruto de nuestros talentos, de nuestro trabajo, de nuestra suerte. Todo eso nos lleva a la avaricia. ¿Sí? Mm. Y entonces cree que es para sí mismo, se lo guarda para sí mismo, y no reconocemos que la fuente es el creador. ¿Sí? Cuando una persona va a tener dinero, lo va a tener, aunque se lo gaste, porque es la voluntad del creador. ¿Sí? Mm. Aunque des tu dinero para caridad, que des para ayudar, el creador te va a seguir proveyendo. Pero hay mucho miedo. De pronto, oye, hay que cooperar para tal cosa en el grupo. No, no, porque tenemos tanto miedo de perderlo. En fin, entonces una persona tacaña, una persona que tiene avaricia, muy difícil le pasa por su mente que pueda ayudar a otros. ¿Sí? De preocuparse de las necesidades de los demás. A veces no se preocupan ni las necesidades de la persona que tiene al lado, pues ¿qué podemos esperar que se ocupe de las necesidades de los demás? Entonces está muy alejado, estamos muy alejados bajo ese concepto. Y todas estas son actitudes hacia el dinero que lo bloquean por completo. ¿Sí? Hay un principio que es espiritual y me gusta mucho emplearlo porque aplica para todos los conceptos que se llama medida por medida. Es una regla espiritual muy importante. Entonces, debemos empezar a practicarla. O sea, en la medida que nosotros demos, vamos a recibir. Que no tengamos miedo de perder lo que recibimos. ¿Sí? Todo lo que damos, lo recibimos. Medida por medida nunca falla eh, esa regla. Y aún así las personas que tienen pocos recursos, cuando están en un proceso de compartir, pues, son personas que no sufren por el dinero. Esa es una gran diferencia.
Por eso a veces no es tan importante cuánto tienes, y lo vamos a ver en la siguiente, lo vamos a ver en nuestro siguiente encuentro que tengamos aquí por live, que precisamente vencer ese miedo al dar, ¿no? Y nos enseña precisamente que la actitud hacia el dinero, no importa si tienes mucho o tienes poco, la importante es te sientes rico con lo que tienes, porque ese es el principio fundamental de la abundancia y de la riqueza. Dice, reza el Zohar, el libro de la Kabbalah, dice, el hombre rico es el que está contento con su porción. ¿Sí? Ese es el nivel, de los niveles más altos que debemos alcanzar en el manejo del dinero y de toda la vida, en todos los aspectos de la vida, pero hablando de dinero, el hombre rico es el que está contento con su porción. O sea, en la circunstancia en la que nos encontremos, debemos de sentirnos contentos. Ese es el reto y es el resultado del trabajo espiritual. Es muy fácil decirlo, pero para lograrlo necesitamos ese desarrollo de conciencia. Ser feliz con lo que tienes. Si tienes un peso, sé la persona más feliz, o si tienes 100 millones, sé la persona más feliz. Porque hay personas que pueden tener 100 millones y son los más infelices del mundo, ¿sí? O también personas que tienen un peso y son infelices. No, el reto, ese es el resultado de todo un trabajo espiritual, ser felices con lo que tienes a cada instante de tu vida, ¿sí? Y ya por último vamos a hablar de los tipos de personas, la avaricia que hay, a ver en cuál caemos, ¿sí? Dice, algunos que son avaros hacia los extraños, pero no hacia su entorno próximo, ¿sí? O sea, no dan nada afuera, nada. Ese es un grado de avaricia muy alto. Hay otro tipo de avaricia. Hay personas que son muy generosas hacia afuera, pero en sus casas no sueltan más que lo estrictamente necesario. ¿No conocen algunas personas de esas? Como dicen, candil de la calle, oscuridad de su casa. Dice, esas personas que generalmente son así, es porque solo están buscando honores, están buscando reconocimientos. Por eso hacia afuera son los más dadores del mundo. Pero hacia adentro limitan todo. ¿En cuál caemos? Porque en alguna puede ser que caigamos, ¿no? La tercera, hay quienes son muy avaros con todos los demás, hacia afuera, pero también con sus seres queridos, pero no lo son con ellos mismos. O sea, se gastan su dinero, eso sí, para su beneficio personal, para su gozo personal. Ahí sí no tienen medida. Eso es muy común hoy en día. La gente ha caído en la trampa de la búsqueda del placer y de la felicidad. Se gastan todo el dinero en ellos. Todo se lo gastan en ellos. ¿Sí? Ese es otro tipo de avaricia. Y ahí, que es el nivel de avaricia más grave, es quien es avaro con todo el mundo, afuera, con sus cercanos y con ellos mismos. ¿Sí? O sea, ni siquiera disfrutan su dinero y lo único que hacen es guardarlo. ¿Sí? Únicamente que hacen es guardar y guardar y guardar y guardar. O sea, no se compran ni el helado ese que les gustaba. ¿Sí? No se compran nada, no se compran ropa, no se compran nada. Con tal de no gastar, lo único que hacen es guardarlo. ¿Y cuál es el destino de estas personas? De ese dinero. Siempre va a haber una de dos. O lo pierden todo. Generalmente son personas que pueden perder todo en algo. En un fraude, un robo, un incendio. O sea, pueden perderlo todo. O bien, finalmente lo heredan personas que ni se lo ganaron, para que otros lo disfruten. O sea, lo que ellos no disfrutaron, todas las restricciones que hicieron para ellos mismos, se lo van a estar gastando otros. Estos son los 4 niveles. Hay que revisar en cuáles estamos, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con falta de fe, con falta de una certeza total en la luz del Creador.
Así que bueno, mi mensaje esta noche es esa: cambiemos nuestra actitud hacia el dinero, porque todas estas actitudes nos pueden llevar a endeudarnos, ¿sí? Todo eso tiene que ver precisamente con el libro Libérate de las deudas, ¿sí? Aquí encontramos esto y mucho más de lo que estamos hablando. Libérate de las deudas. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parece estos aspectos sobre el manejo de dinero? Digo, todo tiene que ver, los últimos aspectos tienen que ver con esa falta de fe, ese miedo creado a veces por experiencias de vida, ¿no? Por ejemplo, hay personas que vivieron una época de tanta de limitaciones en su vida, vivieron en un entorno donde a lo mejor hubo tanta pobreza que tienen tanto miedo a soltar el dinero cuando ya lo tienen. Allá nos metemos de fondo. Sí, generalmente eso es lo que comentaba yo al principio, ¿no? O sea, ¿por qué las personas que vienen de estratos sociales bajos o medios tienen tanto miedo al dinero? Porque viene un proceso donde el entorno les enseñó a tener cuidado de gastarlo, miedo de tenerlo, ese miedo, y es que yo me lo gano con el sudor de mi frente, es mi dinero, es mi esfuerzo, todo eso es una desconexión total con la luz del creador. Entonces, mensaje: aprendemos a apreciar de donde cada peso que recibimos viene de la luz del creador. Entonces es un regalo impresionante, tenemos que apreciarlo como lo más impresionante regalo que recibimos. Tener clarísimo que no hay una relación directa entre lo que ganamos y el dinero que recibimos, porque es de arriba que es resuelto ese tema, ¿sí? Es una ilusión de este mundo hacernos creer que el dinero viene producto de nuestro trabajo. Desde luego eso no implica que no trabajemos, tiene otras razones el por qué tenemos que trabajar, fíjense, tiene otras razones espirituales más que la consecución del dinero, ¿sí? Ya lo hablaremos. Por cierto, estamos por iniciar en unas semanas los dos cursos importantes, que es el de Fundamentos de Kabbalah, y estamos por iniciar el de la prosperidad con Kabbalah, en donde vamos a abordar todos esos temas de más profundidad, pero ya les informaremos más adelante. Pero estos son aspectos que hay que trabajar en nosotros para alejarnos de estas conductas de avaricia. La avaricia es un miedo total y tiene que ver con esto. Y la avaricia pues nos cierra las puertas, nos genera miedo. Todo miedo que tenemos con el dinero lo bloquea. Hay que dar con alegría, hay que recibir con alegría, ¿sí? Sabiendo que viene de lo alto. Nunca te... Si tienes ganas de comprarte un helado, cómpratelo. Si tienes ganas de comprarte algo que te gustó, cómpratelo. ¿Por qué te niegas a ti mismo? ¿Sí? Desde luego hay prioridades a veces que cubrir, pero a veces puedes tener y no te lo gastas. Recuerda, suceden dos cosas: lo puedes perder todo o al final alguien va a acabar disfrutando ese dinero, ¿vale? Así que pues si no hay algún comentario, las invito a que conozcan nuestro sitio, es www.cabalaplicada.com. Ahí encuentran dos elementos importantísimos de los cuales estamos ayudando muchísimo, estamos contribuyendo a crear conciencia. Uno es, hay cursos muy profundos de Kabbalah aplicados a la vida diaria, hay cursos que están ya pregrabados, y somos especialistas en cartas astrológicas de todo tipo: cartas natales, solares, sinestrías de profesión, tránsitos, etcétera. Eh, Ahí estamos a tus órdenes. Y recuerda, pues me despido sin antes no decirte que algunos principios que mis maestros me enseñaron. Mi maestro Miguel Cobalín de Vinta de Memoria siempre me decía: Roger, gratis ni con los ojos cerrados. Y mi maestro llamado Ricardo, mi amado maestro Ricardo, siempre me decía, o nos decía a todos: tú y yo somos uno, tú y yo somos unos. Y yo les digo a ustedes, hay que ser fuertes y valientes para hacer nuestro trabajo de transformación espiritual, pero vale la pena cada día intentarlo.
Así que antes de cerrar, me gustaría saber si hay algún comentario final, y si lo tienes después de este like, con muchísimo gusto. Recibimos muchísimos comentarios posteriormente, así que si estás viendo este mensaje, muy bien, Fernando, ¿por qué tiene que pasar por el trabajo la precipitación de sustento? ¿Por qué tiene que pasar por el trabajo la precipitación de sustento? Eso es lo que se conoce como la maldición, prácticamente, de que cuando dijeron que te vas a ganar el sustento con el sudor de tu frente, esa es la maldición del mundo físico, hacerte creer que el trabajo es la fuente de tu sustento. El trabajo, en realidad, el objetivo es que en el trabajo, incluso en los negocios, y aprovecho para hacer un paréntesis rápido, los negocios se pueden endeudar bajo ciertas reglas. El apalancamiento es muy ideal en los negocios bajo ciertas reglas. Yo como consultor de negocios manejo ese tema, pero ojo, cerrándose paréntesis, el trabajo, nuestras interacciones con los demás, son la mejor oportunidad de aplicar todos los preceptos espirituales. ¿Sí? Incluso dicen, hablando de los negocios, eh, bueno, les doy la primicia, pero uno de los cursos que voy a dar las próximas semanas, que es un curso nuevo, tiene que ver con todos los principios espirituales para dirigir negocios, es eh, el que a través de aplicar en los negocios, en el trabajo, tenemos la oportunidad de aplicar los preceptos. ¿Sí? Allí es donde se nos da el terreno ideal para practicar los preceptos, las reglas espirituales, ahí es por eso es que se da el trabajo. ¿Sí? El trabajo es una manera de mostrar honestidad, de demostrar de dónde viene mi fuente, etcétera, ¿sí? Entonces, eh, esa es la razón. No sé si eso responde tu pregunta, Fernando. Uh-huh. Pero una de las trampas de este mundo es creer que nuestro sustento proviene de nuestro trabajo. No se trata de echarnos a la hamaca a dormir, no. Al contrario, pero es porque tiene otras razones. El espiritual es el trabajo. Uh-huh. Igual los negocios. Incluso dicen los sabios que cuando uno muera, la primera pregunta que te van a hacer, cuando llegues al mundo, te van a decir, ¿y cómo te comportaste con tus negocios? Sí, o sea, imagínate la importancia que tiene. Ok, ¿cómo debe de ser, Hielos, Chalón, cómo debe de ser la relación en pareja dentro de un negocio? Debo de entender que juntos tienen el negocio. Si tienes un pequeño capital que se ha podido guardar, pero tienes deudas y a la vez haces compras, ¿cómo debe aplicarse? Paga tus deudas primero. Paga tus deudas. ¿Sí? O sea, tienes un capital, pero en realidad no es capital. Si tuviéramos un balance, pues por acá tengo un capital y por acá tengo un acreedor. Uh-huh. Y por acá tengo mi cuenta en el banco, al final no tengo nada, ¿no? Al final no tengo nada porque pues debo. Entonces lo importante es que se ha podido guardar, pero tienes deudas y a la vez hacer compras. Fíjate que, Yelos, te comento algo muy personal. Ese fue uno de mis grandes errores. Lo comento aquí en mi libro, en el capítulo donde hablo de mi experiencia personal. Ese fue uno de mis grandes errores, ¿sabes? Yo tenía dinero suficiente en aquellos años, muy buen dinero, ganaba muy bien. ¿Y sabes cuál fue mi mayor tontería de la vida? Endeudarme. O sea, podía tener dinero guardado y al mismo tiempo me endeudé. Y llegó de un momento a otro así, ¡pum!, de la noche a la mañana, que de pronto todo ese dinero se desvaneció. Mis fuentes de ingresos se acabaron de la noche a la mañana, así de ganar cientos o miles de dólares mensuales. De la noche a la mañana se fue la fuente de sustento por toda esta arrogancia mía, por toda esta desconexión, y me quedé solo con la deuda. Entonces, libérate de tus deudas. Es el principio fundamental. De nada sirve tener un dinero guardado si debo. Además, puede ser que te esté generando intereses. O sea, ¿para qué le estás dando ingresos a otra institución? Págalo. Y a partir de ahí ya empieza a generar tu ahorro. Empieza a generar ahorros a partir, una vez liberada de las deudas. Porque una vez que te liberas de las deudas, entra mucha luz a tu vida. Uh-huh.
Entonces, ¿cómo debe ser la relación en pareja dentro de un negocio? Debo de entender que tienen un negocio entre los dos. Es muy interesante. eh, Aquí debemos dar la categoría de socios. Son socios de negocios. Se debe tratar de separar la parte de relación de pareja, ¿sí? Porque si mezclamos el tema de pareja con negocio, al rato las decisiones que se toman no son las correctas. Se debe tener muy claro las reglas de la sociedad, cumplirse, cada quien debe tener sus responsabilidades, sus obligaciones, etcétera, y sus derechos establecidos. O sea, se debe manejar muy independiente de la relación. Imagínate que no es tu pareja. Cumplir como se debe de cumplir con los compromisos. Precisamente ayer me hablaba una alumna y me decía este tema, fíjate qué interesante. Me decía, ¿sabes qué? Yo tengo un negocio y tengo una socia, pero es mi familiar. Entonces, como es mi hermana, eh, pues a veces le doy su parte, a veces no se la doy. Y entonces ella me preguntaba, oye, ¿cómo le hago? Porque siento que no me está fluyendo el sustento, ¿no? No me está fluyendo el negocio. Entonces, una de las causas que encontramos fue esta. Porque cuando me dice, oye, no está fluyendo el dinero, todo esto lo voy a dar en el curso de dirección de negocios, pero una de las causas por las que no fluye el dinero es porque yo lo estoy reteniendo, ¿sí? Entonces, las sociedades hay que tratarlas como sociedades, independientemente de la afinidad que tengamos con la persona, ¿sí? Y cada quien debe cumplir con lo que le corresponde, ¿vale? Porque no vaya a pasar, porque si estamos reteniendo como esta alumna que me decía, pues es que es mi hermana y yo necesito el dinero, no, por eso tú tienes que cumplirle a ella, hacer a un lado el aspecto familiar y cumplir con tu obligación de darle sus utilidades cada mes o no sé cada cuánto, pero págale, ¿sí? Esos son los miedos, o sea, porque tenemos el dinero y nos da miedo soltarlo y lo retenemos a otras personas. Si tienes un pequeño capital, ok, no sé si eso contesta alguna de sus preguntas. Ujú. Mi recomendación siempre es esa, primero liberen sus deudas. Es lo primero que tenemos que hacer. Porque además, ahí lo comento aquí en el libro, o sea, imagínate, o sea, toda la negatividad que te generas, que tú le debas a una persona y que de pronto ve tu foto que te fuiste de vacaciones a la playa, ¿no? O que tuviste la fiesta de 15 años de tu hija. Y entonces tu acreedor se dice, ¿y a mí cuándo me va a pagar? ¿No? Porque eso hacemos. Dejamos a lo último al acreedor. Entonces todo eso genera mucha negatividad, ¿sabes? ¿Te imaginas la negatividad que te está mandando tu acreedor cuando ve que a lo mejor en lugar de pagarle, nos estamos disfrutando la vida? Es un concepto que aquí se maneja, es importantísimo ese tema. Primero, liquidemos. Y si no tienes algo importantísimo, dile, oye, sí sé que te debo, aguántame, te voy a pagar tanto, sí, pero que se vea esa actitud de desear de pagar, porque si no vamos a retener otros aspectos de nuestra vida. Ujú. ¿Sí, Hielos? Sí sí te contesté tu pregunta, Fernando. Muy bien. Es interesantísimo todo este tema. Ujú. Muy interesante. Todo tiene que ver con la confianza en el Creador. Todo tiene que ver en que tenemos que confiar que de Él proviene. Desligarnos de ese orgullo, porque el orgullo mata al hombre, el orgullo de creer que yo soy el creador, yo soy el proveedor, incluso de mi familia. Sí lo somos, pero a través del canal de la luz. Somos solo un canal de la luz de Dios. Si la soberbia y el orgullo nos hace creer que nosotros somos, ya nos desconectamos de la luz y entonces empezamos a sufrir muchísimo. Puede ser que tengamos dinero, pero vamos a ser las personas más infelices, más miedosas, más avaras, más, o sea, muchas cosas. Ok,
¿Qué tan bueno sería como estrategia con mi hija hacer sociedad, tanto para motivar como recibir ganancias como responsabilidades? No entiendo bien. eh, ¿Para motivar a qué? Aquí hay un tema delicado. Los padres muchas veces por lo hacemos en un sentido de querer ayudar a los hijos, pero primero hay que saber si el hijo o la hija realmente quiere estar en ese negocio. Si no podemos forzarlos a que estén en nuestro negocio. Eso es algo muy común. Yo lo he visto aquí con amigos empresarios que quieren que a fuerza sus hijos se dediquen a lo mismo que ellos y creando hijos totalmente infelices, hijos que los presiona a veces la familia, eso lo veo cotidiano, o sea, en el sentido de que, si no ayudas en el negocio, entonces a ver quién te va a ayudar, te retiramos la ayuda, o sea, a veces los papás hasta chantajeamos a los hijos con tal de que estén en tu empresa, en tu negocio, y sucede en todos lados, ¿no? Eh, He conocido gente profesionista brillantes que nunca se pudieron quitar el yugo de los padres que les dijeron, si no te vienes al negocio, entonces casi casi ya no eres mi hijo y si el otro no tiene el valor para decirle cosas, los presionan de tal manera. Entonces es muy delicado, o sea, si es un negocio en el cual ella quiere entrar, tu hija tiene gusto de hacerlo, que está dentro de su profesión, y aunque esté dentro de su profesión, apenas me pasaba también con un buen amigo, o sea, de pronto me dice, pues es que ya le puse ya puse una constructora porque mi hija es arquitecta, pero sucede que mi hija no quiere trabajar conmigo. Y pues le digo, pues no, déjala, ella tiene que ser su vida, su rumbo, no tiene por qué estar en tu negocio, porque lo único que haces es y bueno, eso ya no se lo comenté, pero lo único que hacemos es crear hijos frustrados, porque ellos tienen sus propios sueños, ellos tienen que recorrer su propia vida, a veces uno les quiere facilitar la vida, pero en el fondo también uno está tan orgulloso de su trabajo que no quisiera que los hijos lo siguieran. Es la historia de infinidad de abogados, contadores, médicos, que ahí se fueron con la profesión de los padres, pero a lo mejor no era ni ese su gusto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si sea esto, pero bueno, aprovecho para hacer este comentario que sucede mucho en nuestra sociedad. Querer llevar a nuestros hijos hacia lo que creemos nosotros que es lo mejor, cuando tenemos que darles a ellos la posibilidad de elegir, o dentro de su profesión, ¿sabes qué? Pues sí, pero dentro de lo que yo hago, ¿no? Porque pues lo que pasa luego es que estudiaron para una cosa y queremos que se metan a otra, porque mi negocio es de mecánica y él estudió para doctor, ¿no? Cosas así. Entonces, qué bueno que lo comentas, no sé si eso responde a tu pregunta, Yelos. Sí, hacer sociedad tanto para motivar como para recibir ganancias como responsabilidad, digo, depende de la edad que tenga. Sí, a veces cuando son jóvenes, pues es bonito involucrarlos en el negocio, aprenden lo que son las responsabilidades, sí, pero no como quererlas ya forzar a que se dediquen a eso. Tenemos que darles a ellos su libertad en su momento, de que experimenten la vida, de que tengan sus fracasos, porque eso es lo que al fin y al cabo los va a hacer crecer como seres humanos, ¿no? Pero insisto, si están jóvenes, si son adolescentes, si tú los quieres meter a que conozcan lo que es el mundo del trabajo, lo que es la responsabilidad, está bien, es una buena formación que se les da, que conozcan qué es trabajar, qué es ganarse el sustento, eso son bonitas experiencias, ¿no? Pero bajo lo que hemos platicado hay que tener muchísimo cuidado. Conozco infinidad de hijos frustrados porque los padres los obligaron o los forzaron o los chantajearon a que se dedicaran al negocio familiar y entonces tienes hijos totalmente fracasados, ¿sí? Que no se sienten contentos, porque el fracaso no tiene que ver incluso con los logros, sino tiene que ver a veces porque no estás dedicando a lo que a ti te gusta, ¿no? Ahí, si nos resulta o no nos gusta, ya es otra historia, pero bueno, no, ese es un poquito el tema, Hielos, que hay que
que revisarlo. Pues muchísimas gracias por su atención. Con esto concluimos nuestro live sobre las deudas. Y recuerden, gratis ni con los ojos cerrados, tú y yo somos uno. Shalom, shalom. Muchas gracias a los que están en el grupo y los que no están, los invito a que se suscriban al grupo de Facebook que se llama Libérate de las Deudas. Es un grupo privado. La única finalidad de ese grupo es donde estamos subiendo mucho material. Todo este material se sube a ese grupo, cosas del libro, conferencias que doy eh, para las personas, porque ese es parte de mi responsabilidad social, ayudar a todas las personas a que están pasando por este proceso de deudas, que son millones en el mundo, a tratar de salir de esta esclavitud que son las deudas financieras. Muchas gracias, Shalom, Shalom, gracias a todas y a todos, Fernando, Hielos, Mike, un placer como siempre estar con ustedes. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Marta Peña, igualmente, gracias para ti y sigo a sus órdenes. Cualquier cosa y en este chat de este video, igual les podemos contestar sus preguntas. Así que muchísimas gracias, muy buenas noches. Shalom, shalom a todos y a todas.